Pues bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este primer webinar de WinFocus Iberia. Probablemente, además, eh, el primer acto social de WinFocus Iberia después de su reciente creación. Ya sabéis que existía WinFocus España como tal, pero gracias a nuestros amigos portugueses hemos creado un network, una sociedad científica en el fondo, que estamos encantados de compartir y que hoy pues realmente da su primer fruto tangible, palpable. Hablaremos sobre todo al final del webinar sobre los proyectos que tenemos, sobre las ventajas que tendrá ser socio de esta sociedad científica nueva amparada bajo el paraguas de WinFocus Mundial. Y a ver. Y si os parece, vamos a ir empezando. Os voy a presentar, hay un ligero cambio, ligerísimo cambio en el orden del programa. Ya sabéis que este webinar va a hablar sobre no lo típico del COVID. Habréis visto 17.000 millones de webinars sobre COVID-19 y ecografía pulmonar. Yo he dado 700, que es básicamente el mismo, como el perrillo que se huele el rabo. Y bueno, pues le hemos querido dar un matiz diferente desde diferentes puntos de vista que también son el espíritu de esta sociedad, ¿no? Ser capaz de tener una visión transversal desde primaria, intensivos, una vista evolutiva, no solo diagnóstica de la ecografía pulmonar en el COVID-19. Y para ello tenemos pues 4 speakers de talla mundial ibérica. ¿Vale? Empezamos con José Manuel Morales, que es médico de familia en el Centro de Salud del Torreón de Ciudad Real. Es miembro del grupo de ecografía de atención primaria de Ciudad Real y es miembro del grupo de ecografía de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Contextualizando el currículum de José Manuel Morales, que voy a darle audio y vídeo ahora mismo, pues José Manuel es un pionero en España en el uso de la ecografía. ¿Vale? Probablemente el grupo de Ciudad Real de atención primaria fue el primero evolutivamente en usar indudablemente la atención primaria y también salirse del orden establecido de la ecografía para radiólogos. Y bueno, tenemos la suerte de tener a un visionario como José Manuel. Así que, bueno, José Manuel concretamente nos va a hablar de la enfermedad, de la COVID-19, su control en el ámbito de la atención primaria. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte. ¿Comienzo con mi presentación o...? Perfecto, sí, comienza directamente. Yo creo que dejaremos las preguntas que podéis ir dejando en el propio programa y que yo soy teóricamente capaz de ver, por ejemplo, ese Buenas tardes desde Murcia. Y las preguntas podéis, o bien en el chat, porque no soy capaz de verlas desde aquí, porque no tengo capacidad de abrir las preguntas desde la aplicación de preguntas, pero si las escribís en el chat y las ponéis o para mí o para todos, yo seré capaz de leerlas y yo creo que después de cada charla vamos a ver qué tal se nos da y si no, las dejamos todas para el final. Pues todo tuyo. ¡Rápido! Hola, buenas tardes. Boa tarde. Soy José Manuel Morales, soy médico de familia en Ciudad Real, España. En primer lugar, quiero dar las gracias a los patrocinadores de esta webinar, a las EMES y en particular a Ricardo Campo, amigo, alumno, referente, compañero, persona a la que admiro muchísimo en el mundo del ultrasonido y como persona. El trabajo que les voy a mostrar es el producto de la colaboración de muchos sanitarios que hemos creído en la ayuda de la ecografía para poder aportar nuestro granito de arena en la pandemia que estamos sufriendo por la enfermedad COVID-19. Mi agradecimiento a todos ellos, a todas las personas. Sé que hay otros grupos de atención primaria de trabajos similares o más amplios. Como si de una película de terror se tratara, hemos vivido la pandemia en esta parte del mundo. Les sitúo. Ciudad Real es una ciudad de 70.000 habitantes que dista a 210 kilómetros de Madrid, unos 50 minutos en tren de alta velocidad.
El centro de salud donde trabajamos tiene una cobertura sanitaria de 27.000 habitantes, pública, gratuita y universal. Casi podría decirse que es un barrio pobre de Madrid. Es la capital de la provincia de Ciudad Real y enclavada en la región de Castilla-La Mancha. Tiene 495.000 habitantes. Todos los pacientes que les vamos a presentar pertenecen al centro de salud y a residencias de ancianos de dos poblaciones cercanas, Carrión y Calzada de Calatrava, que les muestro en esa diapositiva, a la que acudimos por reclamo de sus médicos que precisaban enclavar a sus enfermos con una prueba de imagen a la que no tenían acceso. Para los que no lo sepan, en Calzada de Calatrava nació y se crió el gran director de cine español Pedro Almodóvar. A 20 de mayo del 2020, los casos que había confirmados por PCR en Ciudad Real eran 6.497, con 1.068 fallecidos. 1.312 casos de contagio por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad de 219 por 100.000. La media global en España en ese momento era de 60, de las más altas del mundo, junto con Bélgica, con una letalidad del virus del 16%. Una tormenta de emociones increíbles, médicas y humanas, una enfermedad nueva, nuevas realidades que contradecían los paradigmas de la medicina, cosas inauditas, hipoxemias silenciosas, neumonías bilaterales severas sin síntomas respiratorios iniciales, hipercoagulabilidad exagerada, un polimorfismo increíble. En fin, muchas muertes y mucha frustración por no saber qué hacer. La primera COVID-PCR positiva que se diagnostica en la provincia de Ciudad Real es el día 7 de marzo. Del 20 de enero al 28 de febrero, en mi consulta diagnosticamos 8 neumonías por ecografía. Muchas, no vemos habitualmente más de 1 o 2 al mes. Todas fueron bien con antibióticos, resolución completa, clínica, radiológica y ecográfica en unos 15 días, excepto una. Les presento al primer enfermo que enviamos al hospital. Esta es la ecografía que le hicimos cuando acudió a nuestra consulta, 63 años, con fiebre y disnea. Ven ustedes ahí amplios sectores de los dos pulmones con múltiples líneas B coalescentes. La placa de tórax que ven a la izquierda es la que se realiza en el hospital a su ingreso después de enviarle a nosotros. El enfermo falleció 15 días después. Este es otro enfermo en el escenario pre-COVID, de un enfermo que acude a la consulta también por tos y fiebre y tiene esa ecografía con una consolidación subpleural y con cierto grado de alveolograma y múltiples líneas B. La placa que ven tiene una consolidación irregular en el lóbulo inferior derecho. Este enfermo se trató con antibióticos y curó perfectamente en nuestra consulta. Y la eco que están ahora viendo moverse es una ecografía posterior suya, donde ven que no se aclara mucho, aunque él clínicamente ya estaba curado. Y decidimos ponernos en acción. Nos pusimos manos a la obra cuando vimos el montón de enfermos que se estaba produciendo y decidimos en el centro de salud crear un comité de crisis y establecimos un punto de triaje clínico en la puerta del centro de salud, donde distinguíamos síntomas respiratorios de síntomas no respiratorios, con el triaje en eco para aquellos enfermos con síntomas respiratorios y que presentaban cierto grado de gravedad. Este es el algoritmo más o menos donde veis que la ecografía pulmonar era absolutamente relevante. Los médicos del centro de salud que decidían que le hiciera una ecografía y la ecografía nos permitía determinar el patrón de normalidad si lo único que veíamos era líneas A y si tenía un patrón de líneas B, si era unilateral, lo localizábamos en las zonas y si podía tener cierto grado de gravedad por la intensidad de las líneas B, si existían consolidaciones subpleurales o consolidaciones alveolares. Con todo ello y enclavándolo en un contexto clínico,
por medio de la clasificación CURV-65 y si tenían o no comorbilidades, decidíamos si el enfermo era subsidiario de enviarle al hospital o lo manejábamos ambulatoriamente. En esta diapositiva ven más o menos lo que todos sabemos por la ecografía, el patrón de líneas A con líneas horizontales, el patrón de líneas B, de escasas líneas B que no coalescen, el patrón de líneas B, de líneas B que se van fusionando y van formando pequeñas consolidaciones subpleurales que pueden acabar en auténticas consolidaciones pulmonares intensas y con pulmón hepatizado. Si a eso le sumábamos la bilateralidad o la extensión, determinábamos de alguna manera la gravedad del enfermo. Estos son los resultados, y me los está ocultando ahí un poco. Esta es la tabla de los resultados de los enfermos a los que les hemos realizado ecografía con sospecha de COVID. En el centro de salud realizamos 353, la mayor parte eran mujeres de edad media de 53 años, fueron patológicas el 45%, de las cuales el 70% establecíamos por ecografía que tenían una neumonía bilateral intersticial. Ingresaron el 25% de estos que los enviamos al hospital con una mortalidad del 2,5. En avisos a domicilio hicimos 52 ecografías en enfermos que nos llamaban y que sospechábamos que podía tener un COVID. También eran la mayor parte mujeres de una edad media de 70 años. El 60% de las ecografías en domicilio eran patológicas con neumonías bilaterales en la mayor parte de los casos y de ellos ingresaron el 90% de los que enviamos al hospital con una mortalidad de los ingresados del 30%. En las residencias de ancianos, en esas dos residencias de ancianos de Carrión y Calzada, hicimos 110 ecografías, también eran mayor frecuente en mujeres, la edad media era de 82 años, solo fueron normales el 30% de las ecografías, 80% de ellas eran bilaterales y el 100% de los enfermos que enviamos al hospital con esta iconografía y con este diagnóstico de sospecha ingresaron con una mortalidad altísima del 70%. Estos datos todavía no están pasados por el filtro de un buen estudio estadístico y analítico, ¿eh? Por eso hay que verlo con puntillas. Voy a ilustrarles algunos casos clínicos de los que hemos visto. Esta mujer de 93 años nos llama a su domicilio por un dolor en una pierna. Nos encontramos lo siguiente, le realizamos una ecografía en la que tenía múltiples áreas afectadas de patrón de líneas B coalescentes, patrón de neumonía intersticial. Esta es la radiografía al ingreso en el hospital y fallece pocos días después. Este es otro enfermo, también en el escenario del centro de salud, que consulta de 63 años por fiebre y disnea de 5 días. La eco inicial es esta que ven ustedes aquí, con un patrón de líneas B y una consolidación subpleural casi alveolar. Esta es una ecografía realizada días después y esta otros días después. Como ven, va desapareciendo la consolidación. Esta es la placa, el enfermo ingresó, esta es la placa al ingreso donde se ven los infiltrados. Esta es otra enferma, vista en el centro de salud, de 84 años, que consultó por síntomas catarrales muy leves y alteraciones del gusto y que en la ecografía le vimos múltiples infiltrados intersticiales en ambos pulmones. A día 14, 10 días después, porque la mujer de motu propio decidió no ingresar, a pesar de que tenía datos bioquímicos de elevación del dímero D, ferritina, linfopenia, etcétera, pero decidió no ingresar. Tenía el pulmón derecho prácticamente no se le veía nada, a pesar de que en la ecografía se veían amplios infiltrados intersticiales y solo se le veía una opacidad en el pulmón izquierdo. En otro enfermo en el centro de salud, una enferma de 67 años con una neumonía que podría ser perfectamente de un neumococo. Era COVID positivo, tenía un infiltrado alveolar en el lóbulo superior derecho, como ven ustedes luego en la radiografía. Esta mujer curó perfectamente, estuvo ingresada unos días y hoy día está curada.
A la residencia de ancianos, a la Cueva del Oso, llegamos 2 semanas tarde. Llegamos al reclamo de 2 compañeros que nos lo requirieron. Tenemos el triste récord en la provincia de Ciudad Real de tener el mayor número de fallecidos en una residencia de ancianos. En Tomelloso murieron 50 personas en una residencia. Les voy a poner algunos casos de enfermos de la residencia de ancianos. Este es un paciente de 86 años que aún sigue ingresado, que tenía oxígeno domiciliario y que lo que sorprendía, el buen estado general. Para que se hagan una idea, estaba haciendo sudokus. Debajo, como les habían hecho serologías, test rápidos, a todos los que dieron positivo les empezamos a hacer ecografías. Debajo de ese estado general tan estupendo, tenía amplísimas infiltrados intersticiales, como luego veis ahí en la radiografía. Este enfermo, como les digo, aún sigue ingresado y ha empeorado su estado de salud. Este es otro enfermo visto en la residencia de ancianos con otra consolidación subpleural y líneas B en los segmentos que están contiguos, que presentaba esta catastrófica radiografía de tórax. Este enfermo falleció en el hospital días después. Este es otro paciente visto en la residencia de ancianos que por su malísima calidad de vida decidimos, con el consentimiento de la familia, dejar en el centro de salud, en la residencia de ancianos, y que falleció días después con cuidados paliativos. Por eso no tenemos radiografía de tórax que lo pueda comparar. Tenía una neumonía bilateral extensísima en ambos pulmones. ¿Cuál es el escenario evolutivo? ¿Qué nos está diciendo? Porque ya a muchos enfermos les estamos haciendo ecografías de control. Pues, sinceramente, no hay patrones ecográficos evolutivos. Lo único que podemos decir es que el aclaramiento de la ecografía es muy lento. Las líneas B tardan muchísimo en quitarse, a pesar de que el enfermo esté mejor. Las consolidaciones subpleurales les pasa lo mismo, pero hoy día no podemos establecer ningún criterio de patrones ecográficos evolutivos. Las líneas A, más o menos en los enfermos que nosotros hemos testado, han desaparecido en el 50% de los enfermos a los 30 días. La persistencia de consolidaciones subpleurales, más de 30 días, más del 15%. Persisten irregularidades pleurales persistentes, más de 50 días, en el 15 o el 20% de los enfermos. Líneas B persistentes salteadas y escasas duran más de 50, 60 y 70 días, como vamos comprobando, hasta el 35 y 40% de los enfermos. Los pequeños derrames pleurales que han aparecido a los 30 días habían desaparecido. En toda la casuística de los 515 enfermos que les presento, solo hubo 2 derrames pleurales, y como hallazgos nuevos solo tuvimos esa enferma que habéis visto la placa, que tenía un aneurisma de aorta torácico no complicado, y un enfermo que les voy a mostrar después que tiene un tumor fibroso pleural. ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos para el seguimiento por ecografía? La ecografía es explorador dependiente, es dificilísimo de registrar para comparar evolutivos, puesto que podemos estar en distintas áreas o segmentos del pulmón. Mi consejo es hacer una ecografía al inicio, una en la fase intermedia de la enfermedad y otra al final, con una diferencia entre 7 y 15 días según la clínica. Y repetir ecografía cada vez que haya cambios clínicos significativos. Vigilaremos aproximadamente, mientras persistan líneas B suficientes, más de 3 en varios segmentos, hasta los 60 días aproximadamente. Todo me hace pensar, o nos hace pensar, que la persistencia de líneas B significativas en número y extensión a partir de los 60 días muy posiblemente dejará una fibrosis pulmonar residual que habrá que determinar con pruebas funcionales posteriores, espirometría, test de difusión, etc. Les muestro en esta diapositiva la ecografía del mismo enfermo en el mismo segmento 12 días después, y se ve cómo se van aclarando algunas líneas B, pero si os dais cuenta, la aparición de líneas A, que aquí ya aparecen algunas, no es una cosa muy lenta y es un proceso que se va retrasando mucho. Este es otro enfermo también, para que vean cómo las líneas B confluentes aquí en auténtico pulmón blanco, y 10 días después
efectivamente se han aclarado, las líneas B se van separando y se pueden percibir mejor. La aparición, este es el caso que les contaba, es un enfermo que tras curar una neumonía intersticial bastante extensa en el lóbulo inferior derecho, que prácticamente, esta es la placa de tórax en su inicio, prácticamente en la placa de tórax, insisto, no se veía. Días después, una vez que clínicamente estaba curado, lo que no habíamos visto al principio, comenzamos a ver una imagen anecoica que parecía que en modo M se trataba de líquido y que en principio lo etiquetamos de un derrame pleural encapsulado, pero que viendo que persistía con los días y con las semanas, decidimos realizarle un TAC de tórax, hablando con los radiólogos, y que ellos lo han etiquetado de un tumor fibroso pleural y pendiente de realizarle una punción biopsia. Concluimos entonces que la ecografía pulmonar es muy, muy útil para el diagnóstico precoz, es mucho más sensible que la radiología simple, se ve antes que en la radiología simple, nos puede dar datos por la localización, por la extensión y por la intensidad de líneas B de su gravedad y nos pone en un escenario clínico del paciente a pesar del polimorfismo sintomático. Ya saben que se ven muchas neumonías bilaterales en enfermos que solo tienen diarrea de 5 días y ningún síntoma respiratorio. Este escenario clínico en el que nos ponen nos permite adelantar estrategias terapéuticas que son muy útiles. Por lo tanto, la ecografía se está relevando ampliamente como una herramienta indispensable en atención primaria, en residencias de ancianos y servicios de urgencia que requieren una prueba de imagen allá donde el enfermo está afectado. Muito obrigado, muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que vamos a dejar las preguntas para el final. Las podéis ir poniendo en el chat, las voy recopilando yo. Y bueno, pues ahora sí que sí, vamos a empezar con nuestro teórico primer panelista, que es Ricardo Campo. Ricardo Hola. Campo es... ¿Qué tal? ¿Me oyes? Sí. Sí, te oigo perfecto. Pues Ricardo Campo, con respecto a WinFocus Iberia, es el tesorero. Alguien tenía que... Bueno. Ricardo es otro de los pioneros de la ecografía clínica en España, indudablemente a nivel pulmonar. Es médico de urgencias del Hospital de Santa Bárbara en Puerto Llano, también en la provincia de Ciudad Real. Y bueno, es profesor de WinFocus Iberia, coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Urgencias en su comunidad, en Castilla-La Mancha, y tiene una experiencia abrumadora, que nos va a hablar concretamente sobre algo que puede estar en el terreno de la ciencia ficción, que es, un poco lo ha adelantado José Manuel, que es la resolución de la neumonía por COVID-19 y las complicaciones respiratorias, ¿no? Si estáis en una zona de alta prevalencia actual, pues ahora mismo estáis en la fase de ver solo neumonía, o si estáis en la fase ahora protrombótica estaréis viendo las embolias de pulmón, pero en España, en algunas zonas, ya empiezan a verse los primeros pacientes con signos de fibrosis pulmonar. Luego, Ricardo, cuéntanos, ¿esto existe? ¿No existe? ¿Qué hay de cierto? Esto es como Iker Jiménez, pero... Sí. Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación de WinFocus Iberia. Bueno, José Manuel ya ha anticipado muchas cosas y probablemente los médicos que están en primera línea de batalla, como son los de los centros de salud o los que están siguiendo a los pacientes en las plantas, los que están evolucionándolos, ya habrán percibido que esto no es una enfermedad sencilla de curar. Es una presentación en la que voy a hacer relativamente sencilla porque no hay absolutamente nada publicado. Tal vez la serie más larga que he escuchado es la que ha comentado el doctor Morales anteriormente, del que tengo el gusto de ser residente, que junto a Ramón
O sea, los que me han enseñado todo lo que sé sobre la ecografía. Entonces, cuando esto llegó a España, pues bueno, ya había pasado por China, estaba en Italia, comenzó Madrid y todos pensábamos que no iba a llegar aquí, ¿no? Que nosotros íbamos a ser diferentes, que utilizando nuestro fonendo, las radiografías, el escáner, con eso estábamos más que salvados. Bien, entonces, ¿estáis oyéndolo? ¿Se está siguiendo bien, no, la presentación, Tomás? Bien, No, entonces... no se ve la pantalla. Tienes que No hay, compartirla. sí, No, pero no se ve la presentación. no he puesto Antes se compartir ha pantalla. visto. Antes se ha visto y ahora... Vale. Bueno, Perfecto. pues entonces, A bueno, ver. os estaba diciendo... Ahora la tienes. Ya tienes. Os estaba diciendo que... A ver. Compartimos pantalla ya, ¿no? Ya estamos compartiendo, ¿verdad? Bueno, os estaba diciendo ¿Le puedes dar a reproducir que directamente de Keynote? estoy reproduciendo ya en Keynote. Ah, Bueno, sí. entonces... Ahora sí. Estaba comentando que, bueno, que tal vez nosotros pensábamos que íbamos a tener mejor suerte que nuestros amigos italianos o chinos, pero la suerte fue muy distinta, ¿no? Pues algunos pensábamos que la ecografía podía ayudar, leímos algunos artículos, algunas cartas que se publicaron de algunos autores chinos y con eso, pues, bueno, pretendíamos hacer medicina. Complicado, porque no sabíamos lo que se nos venía encima. Porque el tema de las radiografías es una prueba que seguimos haciendo, pero que tiene una sensibilidad bajísima, como este trabajo que se hizo en Nueva York, que solo alcanzaba un 59%, pero que si sumas los pacientes que tienen radiografías normales, que son como un 58%, más los que tienen una afectación leve, casi estás llegando a un 90%. Solo, veis ahí en la tabla, que tenían afectación bilateral un 29,9%. La realidad es bien distinta cuando esto se compara con el gold estándar, que es el escáner. Pero escáneres solo se han hecho de forma masiva, igual que las PCRs, en China, porque el resto de los países yo creo que hemos sobrevivido. Entonces, con el tema del fonendo, ponerse las olivas en las orejas, estando tapado con la parte de arriba del mono, con el casco, si llevas gafas, la mascarilla, hace que tengas muchísimas posibilidades de instintivamente meter las manos para tocarte y de esa forma poder contaminarte, ¿no? Luego pasas calor, el fonendo no se desinfecta adecuadamente entre un paciente y otro y puede ser un vector para transmitir la infección. Y luego sacar a los pacientes a hacer radiografías o hacer escáneres también es fomentar que pase la infección entre unos pacientes y otros dentro de los hospitales, que acabáramos teniendo la catástrofe que sucede de infecciones cruzadas, sobre todo dentro de los sanitarios. Entonces, la ecografía se proponía como una prueba realmente útil, práctica, para realizar a la cabecera del enfermo, porque necesitabas poco material. Yo ahí al fondo en esa foto que salgo con la enfermera, pues dejaba ese ecógrafo ahí para uso exclusivo con los pacientes con coronavirus, cubierto con plásticos y de ahí no se movía. Entonces se desinfectaba al final de la jornada. Entonces, en la exploración habitual aumentan las infecciones cruzadas, que nos contamináramos y la exploración sabemos de sobra que no es suficiente para el diagnóstico. Además, estos pacientes, curiosamente, siempre tenían ocultaciones normales. Entonces, vamos a ver para qué vale la ecografía y nos hacemos una serie de preguntas antes de comenzar. Si servía para el diagnóstico, para el triaje, para establecer una serie de pronósticos, ya sea por el patrón, por la extensión, por su localización y cómo evoluciona. La evolución dentro de la planta, Ramón nos lo contará, dentro de la UCI nos lo dirá David y en el centro de salud y a largo plazo pues nos lo dirán los médicos de atención primaria,
los radiólogos y los neumólogos. Sabíamos perfectamente que la ecografía es una prueba muy útil para el diagnóstico de la neumonía. Pues ese trabajo realizado por la doctora Ana Llamas es un metaanálisis publicado en el CHES con más de 2.000 pacientes de 16 estudios, pues con unas sensibilidades muy altas. Entonces, es una prueba muy útil que ayuda al diagnóstico complementario con los test habituales. Sabéis que la neumonía no tiene el patrón habitual de patrón en tejido, también puede tener patrones intersticiales difusos o tener intersticiales focales. Bueno, eso lo leímos y dijimos, bueno, pues los pacientes con coronavirus van a tener patrones intersticiales. Y como ya habíamos leído algunas cosas anteriormente sobre el síndrome del distrés respiratorio del adulto, la fibrosis pulmonar o la insuficiencia cardíaca, hay cambios sutiles que nos pueden ayudar a diferenciar pues, de cosas básicas como las respuestas a los tratamientos, el pulso pulmón, que tengan consolidaciones o no asociadas, que tengan o no derrames pleurales. Pues con eso éramos capaces de enfrentarnos a esto. Y a la hora del seguimiento, pues nos seguíamos a Boemat, ¿no? Pues ¿qué es lo que recoge en ese artículo? Pues pacientes dirigidos pacientes sobre todo en ventilación mecánica. Pues ¿cuáles son los diferentes patrones de aireación? Pues desde el patrón A, que veis en la imagen, que solo hay la línea pleural y no se ve absolutamente nada más debajo, que sería que le asignarían un patrón de 0, el patrón intersticial con líneas B separadas, que sería el 1, cuando estas líneas B empiezan a juntarse una con otras, a coalescer, le asigna un 2 y cuando llega a estar consolidado le asigna un 3. De esa forma mapea los pulmones, se genera una extensión y sobre esto él realiza monitorización de los tratamientos que se hacen en los pulmones, desde los tratamientos médicos a los cambios en los parámetros con el ventilador o los cambios en posición. Pues esto, ahora que lo vemos, pues a lo mejor podíamos haberlo utilizado un poquito más en el prono despierto. Bueno, a lo mejor en algunos sitios seguro que lo han hecho. A la hora de valorar el winning, la evolución del distrés, todo esto son cosas que se han podido hacer con esta enfermedad. En gris no tengo resaltado, pero el seguimiento del edema agudo de pulmón pues es lo único de lo que describe Boemat en su artículo que no sirve para el coronavirus. Pero la monitorización de la neumonía asociada al ventilador son pacientes que llevan mucho tiempo conectados y luego se han ventilado con presiones al final de la aspiración muy elevadas y han hecho barotrauma, han hecho neumotoras. Este es un ejemplo que él propone de manejo, monitorización, titulación de la PIP, siguiéndolo con ecografía. Es una forma de hacerlo viendo lo que tú estás haciendo, cómo cambia el patrón de aireación, desde las líneas B, las consolidaciones, cómo se van mejorando la aireación hasta conseguir el ideal que sería el 0, el A, pero con el riesgo de sobredistensión. Bueno, y estos son los artículos que leímos antes de empezar, pues el de Peng y uno que había de otro que se llamaba Juan, que eran series de casos correlacionando la ecografía con el TAC, pues el engrosamiento, las irregularidades en la pleura. Ellos hablan de engrosamiento pleural, pero que no es un término que esté aceptado por la conferencia de consenso, que estas líneas B sean confluyentes, las consolidaciones subpleurales, sobre todo en las caras posteriores, y apenas se encontraron derrames pleurales, ¿no? Y luego Juan definió estas líneas B confluyentes que salen de la pleura, que aparecen y desaparecen, lo llamó cascada, que se puede corresponder con lo que en el escáner son el vidrio, las opacidades en vidrio deslustrado, que con un término mucho más bonito y que suponemos que ese y el mismo, pues serían las ráfagas de luz, ¿no? Los light beams que han descrito nuestro moderador, el doctor Villén, con Giovanni Volpicelli y con Luna Gargani. Y luego, lo que es muy interesante del artículo de Tomás y de Giovanni es que esto, en un contexto clínico, en una situación de altísima prevalencia, como hemos vivido, un paciente con disnea,
con una saturación inferior al 90%, que tiene un pulmón normal, difícilmente va a tener una neumonía por coronavirus. Pero la ecografía no nos va a dar el diagnóstico. El diagnóstico nos lo va a dar las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagen, la epidemiología y la clínica del paciente. Solo ecografía no es útil. Y luego otro artículo que está publicado para establecer un pronóstico y una monitorización es el CLU, que es un artículo donde publican simplemente la ecografía, que es el score de Boemat asociado con la saturación. Bueno, está pendiente de validar, un estudio para hacer en Australia y en Nueva Zelanda, y luego la experiencia italiana de unos anestesistas que en la UCI dicen que lo han utilizado, pero también no hay casos asociados que lo describan. Bueno, el gold estándar del diagnóstico de la neumonía viral y del coronavirus en particular es el escáner, y esto es un amor imposible en el momento actual. Es unir la ecografía hecha por un médico clínico y el escáner hecho por el radiólogo, ¿no? Pues este es el mejor documento que tienen los radiólogos, el comité de Fleisner con la nomenclatura, y esta es nuestra conferencia consenso. Bueno, pues tienen todos ventajas y tienen inconvenientes, pero hacer escáneres es peligroso porque aumenta la mortalidad en cáncer. Si vemos en esa gráfica, en ese artículo de Brenner, el de arriba en niños, pues de los 600.000 TACs que se hacen en Estados Unidos al año, 500 niños de esos van a fallecer por un cáncer, que no es poco. Y luego en un artículo posterior del 2000 y pico que publicó en el New England, hablaba de que podrían aumentar los cánceres relacionados con los estudios del TAC en un 0,4%, pero con la evolución que estamos teniendo en los últimos años, que se ha disparado su uso, pues esto puede ser una auténtica catástrofe. Pero hacer ecografía te puede servir para establecer un pronóstico sobre los pacientes, ¿no? Pues una imagen aislada no te da idea de cómo es toda la película. Entonces, como yo pretendía establecer un triaje con el paciente y ver un patrón y decidir con la saturación y algo de la exploración física, la frecuencia respiratoria, la temperatura, si el paciente va a ingresar o se puede ir a su casa, es muy difícil, porque en China, bueno, voy a pasar una serie de estudios de TAC en el que veis que ellos hacen escáneres desde el periodo presintomático, que ya hay alteraciones radiológicas. En la segunda semana, que es cuando aumentan las complicaciones, sobre todo los distrés respiratorios que aparecen los distrés respiratorios que aparecen en torno al 9º día. Las neumonías que inicialmente podían ser unilaterales se hacen bilaterales en el 79% de los casos. Entonces, solo decidir con la ecografía no es una buena idea. Si lo vas a hacer, deberías tener en cuenta que estos pacientes evolucionan, muchos de ellos a peor. Entonces, en este mismo artículo hacen en Wuhan 4 formas de evolucionar los pacientes. Desde el paciente que empeora y luego mejora, del que empeora hasta que se mueren, que ese es el peor patrón posible, algunos de esos se curan, y otros que desde la entrada van mejorando, raro, y otros que se quedan exactamente igual. Entonces, eso es una forma de evolucionar. Luego este otro artículo con 21 pacientes en el que se hacen 80 y tantos TACs. No creo que en mi hospital se hagan tantos TACs ni en un mes, y menos a gente con coronavirus. La gente se lleva como de media 4 o 5 TAC. El pico de la evolución era en torno al 10º día. La afectación es, como se ha comentado, con el vidrio deslustrado, periférico, de predominio bilateral y sobre todo en los segmentos inferiores. Y al cabo en el estadio 4,
pues Ricardo se ha quedado colgado. Así que voy a parar su vídeo. Aún así estábamos justo a tiempo. Os presento a David. David Nora, voy a cancelar, silenciar el audio, reiniciar audio. Bueno, David es miembro de WinFocus Iberia, es nuestro hombre de Portugal en el día de hoy. Es consultor de anestesia en la unidad de cuidados intensivos polivalentes del Hospital San Francisco Javier de Lisboa. Es formador a nivel de WinFocus y Reanima, que es la sociedad que colabora con WinFocus en Portugal. Y también es docente en la Escuela de Medicina Nova de la Universidad Nova de Lisboa. ¿Me oyes, David? Boa tarde. Sim, também me Boa ouvem? tarde. Boa tarde. Inicias vídeo. Sim. Se ve, sí. E ¿Puedes ouvem compartir também. la pantalla? A ver si se ve. Si conseguimos... Se ha quedado colgado lo de Ricardo y no sé si vas a poder tú ponerte encima. Vê lá, se já está. No. No. Eu acho que tens que tirar o Ricardo do vídeo, porque a mim aparece-me. Quitar. Voy a quitarle. Bien. Já ¿Lo he aparece? quitado? Yo sí, pero la pantalla no. Eu vou A ver si puedes. compartilhar novamente. Não veem? No. No, sigue la pantalla de Ricardo, no sé por qué exactamente. Eu vou tentar. Ahora se te ve a ti, comparte pantalla ahora. Perfecto. Está? Pronto. Então, muito boa tarde a todos. Desde já o meu agradecimento ao WinFocus Iberia pela organização e pelo convite e também a todos os que nos estão a seguir online. Nos próximos minutos vamos então dar-vos um resumo daquilo que estamos a fazer com a ecografia pulmonar na monitorização destes doentes em cuidados intensivos. Ora, eu não tenho nenhum conflito de interesses com este tema e desde que a pandemia começou que nós nos começámos a preparar e a organizar para receber um grande número de doentes num curto período de tempo e começámos rapidamente a perceber que havia muitas particularidades, nomeadamente a questão do isolamento, a necessidade dos equipamentos de proteção individual. Havia uma relação de logística que não foi fácil estabelecer com o serviço de radiologia. Por exemplo, nós não conseguimos ainda hoje fazer radiografias nem tomografias todos os dias, há horários e dias semanais em que podemos fazer. E, portanto, rapidamente nos apercebemos que a ecografia seria a melhor solução para um diagnóstico e uma monitorização dos nossos doentes. E assim fizemos. Nós, numa fase inicial, alocámos um ecógrafo só dedicado aos doentes Covid, que tivemos no máximo em simultâneo na nossa unidade 9 doentes, e depois criámos um documento, uma espécie de protocolo, com algumas orientações que permitissem que todos os médicos da unidade, com mais ou com menos experiência em ecografia, a pudessem utilizar no doente crítico com a pneumonia à Covid. E assim, aquilo que definimos é que esta avaliação tinha que ser diária, que sempre que possível deveria avaliar 12 pontos anatómicos e depois, em função daquilo que víamos, tentar definir e enquadrar os doentes num destes 3 padrões de doença pulmonar. E nós definimos, com base no que já estava publicado na literatura, uma doença ligeira como um padrão B focal que tivesse menos de 4 linhas B por campo e que pudesse ter alterações mínimas na pleura, nomeadamente um espessamento da pleura. Depois, como doença moderada, definimos um padrão B focal, multifocal ou que fosse difuso, mas que tivesse pelo menos 4 linhas B por campo e que já pudesse apresentar consolidações supleurais. E depois uma doença grave que evoluía com um padrão de consolidação, fossem elas focais ou multifocais, tivessem ou não broncograma aéreo. E de facto, o que vimos, grosso modo, desde o início de abril e até maio, num total de 36 doentes que tivemos e dos quais 22 estiveram ventilados mecanicamente, com ventilação invasiva, é que
praticamente todos eles tiveram aquilo que nós classificamos como doença moderada, apesar de terem uma gravidade que obrigava ao internamento em cuidados intensivos e em 22 deles em ventilação mecânica. E, portanto, aquilo que se viu foi um padrão B focal, multifocal ou difuso, em que praticamente todos os doentes tinham consolidações subpleurais. Curiosamente, e em função daquilo que já estava descrito destes dois fenótipos de doentes, um basicamente com baixa compliance e outro com alta compliance, aquilo que nós esperávamos era que, se calhar, os doentes com mais baixa compliance, que teoricamente deviam ter um pulmão mais pesado, deviam ter mais padrão C. Curiosamente, nós não vimos isso. Nós vimos que, independentemente da mecânica ventilatória, praticamente todos os doentes, no início, não tinham consolidações e, curiosamente, nós recebemos mais doentes com compliance próximas de normal do que propriamente com compliance baixa. Isto na fase inicial. Basicamente, o que encontrávamos era isto. Eram padrões com múltiplas linhas B, muitas delas fluorescentes, e em praticamente todos os doentes com maiores ou mais pequenas consolidações subpleurais ou até só com espessamento pleural. E isto, como podem ver aqui pelas localizações, tanto nas localizações anatómicas posteriores como nas anteriores. Nós não encontramos uma diferença muito significativa relativamente à localização das lesões. O que vimos também é que deste padrão inicial, os doentes que melhoravam, e quando melhoravam eram pelo menos após uma ou possivelmente a maior parte deles até depois de 2 semanas de ventilação mecânica. O padrão B, que era multifocal ou difuso, tornava-se mais focal, ou, isto aconteceu em apenas 2 doentes, antes de serem transferidos, evoluíam para um padrão A. Era nesta fase, após a maior parte deles 1 semana e meia, 2 semanas de ventilação, é que nós víamos uma melhoria ecográfica associada a uma melhoria da oxigenação. Quando, por outro lado, eles pioravam, e às vezes o agravamento era rápido, demorava alguns dias, nós víamos que o padrão ou não se alterava, continuava com o padrão B multifocal, ou, havendo um padrão B inicial, desenvolviam-se consolidações subpleurais, ou evoluíam mesmo com uma ou mais imagens de consolidação. Curiosamente, a maior parte dos doentes que nós vimos com padrão C eram aqueles que vinhamos a perceber mais tarde desenvolviam pneumonias associadas ao ventilador. E era nessas situações de sobreinfecção bacteriana é que nós víamos aquela transição de um fenotipo de compliance normal para um fenotipo de compliance mais baixa, mais típico de um padrão de ARDS. Encontramos neste nosso dia-a-dia muitas limitações. Nós tivemos a maior parte dos nossos doentes ventilados com necessidade de prone positioning, portanto de cúbito femoral, e apercebemos que a tolerância destes doentes à mobilização era muito, muito baixa, com reduções muito significativas e muito rápidas da oxigenação. Isto limitou-nos muito à análise ecográfica, porque na maior parte destes doentes nós não conseguimos ver todas as regiões anatómicas que queriam e falhávamos acima de tudo naquelas que eram as zonas mais dependentes e que em teoria poderiam ter mais padrão de consolidação. Depois nós tivemos mais de 1/3, cerca de 40% dos doentes e isto o número de 36, não só destes 22 ventilados, muitos destes doentes sob hemodiálise e portanto aqui a evolução do padrão B, de um padrão mais difuso ou multifocal para um padrão focal, foi também importante para nos ajudar na abordagem da fluidoterapia e do balanço hídrico destes doentes. Eu não queria ocupar-vos muito tempo e queria dar acima de tudo à discussão e às perguntas e à partilha de experiências, só vos trago aqui algumas conclusões e depois algumas dúvidas que nos persistem. Pela nossa experiência, a ecografia torácica em ambiente de cuidados intensivos é claramente o standard of care, numa altura em que nós temos limitação de acesso a exames de radiologia e em que não podemos auscultar os doentes. Nos nossos 36 doentes o que vimos foi um padrão B multifocal ou difuso com alterações pleurais e, tal como já foi dito, não encontramos derrame pleural em nenhum dos doentes.
E destes doentes, os que melhoram evoluem para um padrão B focal e um padrão A, os que não melhoram, seja numa fase muito inicial ou mais tardiamente, acabam por evoluir com a persistência do padrão B multifocal difuso, com alterações colorais, ou por evoluir para um padrão C. Nos nossos doentes, a maior parte dos doentes que evoluíram com consolidação, associamos isso sempre a uma sobreinfecção bacteriana e uma pneumonia associada à ventilação. A ecografia, como em tudo relacionado com a pandemia, deixa-nos ainda mais perguntas do que respostas. E eu acho que com a ecografia estas se calhar são, pelo menos a ecografia em cuidados intensivos, estas se calhar são as principais. A primeira é perceber que sensibilidade e que especificidade é que tem, quando nós sabemos e depois vemos no TAC que há muitas lesões que são profundas, que não são superficiais. Seria interessante ter uma noção disso, quer da ecografia isolada, quer associada à TAC, à tomografia. Depois perceber nos doentes que evoluem com compliances baixas e com padrões tipo do ARDS, se podemos e como é que podemos usar a ecografia para o recrutamento alveolar e para titular a PIP. E depois, tendo em conta acima de tudo as nossas limitações na mobilização dos doentes, como é que será a melhor forma de nós complementarmos a ecografia torácica com a ecografia de outras estruturas anatómicas. E à partida, nos doentes céticos ou em choque cético, a ecocardiografia é fundamental, não só para a fluidoterapia e para a sobrecarga do ventrículo direito, como aqui está, mas para a avaliação global. É que a verdade é que em doentes em decúbito ventral isso não é de todo possível. E depois já começa a haver algumas publicações que procuram perceber que papel é que outras modalidades de ecografia têm, nomeadamente o strain e o speckle tracking, que é muito usado na ecocardiografia, começa a ser usado na ecografia pulmonar, o próprio Doppler, a análise Doppler das zonas consolidadas, acima de tudo porque isto pode ter algum impacto no prognóstico, e essa é também uma dúvida que persiste. E é esta a minha experiência que eu vos queria trazer e que terei muito gosto agora em partilhar experiência e ouvir as vossas questões. Obrigado, David. Genial. Seguimos, podéis poner directamente las preguntas, yo las estoy recopilando y luego hablamos al final. Vamos a por Ramón. Ramón, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Dale al vídeo, perfecto, se ve. Bueno, os presento a que no necesita mucha presentación, Ramón. Ramón es presidente de WinFocus Iberia, es médico de urgencias de formación y ahora trabaja como intensivista en el Hospital de Santa María en Lleida. Es tesorero de WinFocus Mundial, está también dentro del board de directores. Es el padre ecográfico de España entera y nos va a hablar de algo de lo que hay muy poquito, tanto publicado como descrito, que es el seguimiento de pacientes que han precisado hospitalización, tanto en unidad de cuidados intensivos, que nos habla un poco más David, como en planta de hospitalización normal. Ramón, todo tuyo. ¿Puedes compartir la pantalla o esto va a explotar como con los anteriores? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Dale. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, Tomás, que me has abrumado aquí un poco con la presentación, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos a todos en el primer webinar que hemos organizado WinFocus Iberia. Esto parece que ha sido un éxito, me dicen desde la parte técnica que hay más de 600 inscritos en el webinar, con lo cual nos damos todos previamente por muy satisfechos. Mi tema va a ser lo que decía Tomás, el seguimiento de pacientes hospitalizados por COVID con ecografía pulmonar. Mis conflictos de interés es que, ya lo ha dicho Tomás, me confieso un friki de todo el tema de lo que es la ecografía point of care, de la ecografía a pie de cama, y esto pues a veces me hace mirar las cosas ecográficas con mayor amor que otras técnicas.
Esto es cómo evaluar la afectación del COVID. Ya ha hablado Ricardo, ha hablado también David, ha hablado José Luis Morales. Yo no me voy a extender mucho. Este es un trabajo de Gino Soldati que se publicó a finales de marzo para dar respuesta a un poco la exploración y las escalas de gravedad que se deberían de utilizar en la pandemia de COVID-19. Y aquí hay el score de gravedad 0, ya lo ha comentado también David, no me voy a extender. Después se pasaba al score 1, que era cuando ya comenzaban a aparecer toda una serie de líneas B en las ecografías. Se pasaba al score 2 cuando ya había consolidaciones subpleurales y finalmente había el máximo grado de afectación, que era el score 3. La diferencia con otras escalas, esta de Copetti, que yo no sé si estoy muy de acuerdo, es que definía 2 áreas adicionales que eran posteriores a las 12 habituales. Definía unas áreas en la parte paravertebral, 2 áreas adicionales, cuando ya sabéis que normalmente en ecografía pulmonar utilizamos de forma estandarizada desde la conferencia de consenso 12 áreas. Esta es otra escala de reclutamiento, ya ha hablado Ricardo en parte de ello, es una escala de Bugemat. A mí esta escala siempre me ha parecido muy, muy correcta porque no solamente permite evaluar la ideación y el reclutamiento pulmonar, sino que además permite establecer diferencias entre antes y después de las maniobras de reclutamiento. Este artículo fue en el contexto de una UCI, pero se puede aplicar prácticamente en cualquier contexto. Entonces él define esto, el patrón A o mínimas líneas B, el patrón intersticial con más cantidad de líneas B, el patrón alveolar intersticial con una gran afectación de líneas B, prácticamente con un polo blanco, y finalmente la consolidación. Esto es perfectamente monitorizable. Esta es su UCI, donde tiene aquí su escala de ultrasonido pulmonar, perfectamente monitorizable con otros parámetros. O sea que esto es perfectamente posible en cualquier unidad de estas características. Otra de las que a mí es la que finalmente nosotros hemos utilizado es esta escala que veis aquí. Esto lo tenéis disponible en un webinar de Giovanni Volpicelli y Luna Gargani en WinFocus World, en la web de winfocus.org, donde también utilizan una parte adicional, que serían estas partes más, la parte posterior, la parte en 2, no sé si esto ha sido un éxito o no, pero vamos, a mí una de las cosas que me ha gustado de esta escala, y por eso la utilizamos nosotros, es que da un poco más de respuesta en lo que es la clasificación de las afectaciones por la epidemia de COVID. ¿Por qué? Porque todas las otras escalas publicadas hasta entonces decían o preconizaban hacer un barrido por toda la zona de exploración y solamente grabar la parte más afectada. En esta se tiene en cuenta, y como ya sabéis, en las afectaciones del COVID, pues hay áreas, en la misma área podemos ver áreas absolutamente afectadas y otras que prácticamente no lo están. Con lo cual, el determinar qué grado de afectación tiene o no, esto a mí, y los autores así también lo dicen, me pareció muy importante. Por tanto, ellos determinan esta score que veis aquí a la derecha y que tiene un valor máximo para 12 áreas, que es la que nosotros al final hemos utilizado, de 36 puntos, cuando todo está consolidado. Afortunadamente hemos tenido pocos, ¿no? Y el valor máximo con 14 áreas sería de 42. Esto sería un score 0. El score 0 que veis aquí pues son las típicas líneas A con menos de 3 líneas B, como es el caso. Este sería el score 1 con más de 3 líneas B, o líneas B coalescentes, o live-in como en este caso, pero que solamente ocupan un menos del 50% de la pantalla o de la zona de exploración. Esta zona está llena de líneas. Esta sería un score 2 con más de 3 líneas B o coalescentes que ocupan más del 50% de la zona de la pantalla que hemos explorado sin consolidaciones subpleurales claras. Y esta finalmente sería el patrón 3, sería el patrón de consolidación que ya conocemos todos. A esta clasificación de gravedad se le une la posibilidad de que haya consolidaciones subpleurales de forma clara y visible,
y se une también la posibilidad de que haya un derrame pleural más o menos aparente, que como ya han dicho los otros ponentes, la verdad es que en la epidemia de COVID han sido bastante escasos, y cuando eran, uno ya debía de sospechar otro tipo de causas. ¿Dónde vamos a explorar? Pues donde auscultemos, básicamente. En estas 12 áreas que ya están definidas por la conferencia de consenso, en las plantas de hospitalizaciones, unidades de semicríticos, normalmente, muchas veces, no teníamos las restricciones de movilidad que tienen en la UCI y, por tanto, podemos poner los pacientes en una posición sentada que nos permite explorar anterior y posteriormente mucho mejor y hacer una exploración mucho más extensiva y de una forma más correcta. Aquí os he pintado estas rayas, estas áreas rojas, que son áreas que debemos de, si no evitar, por lo menos saber explorarlas. Sobre todo en cuanto hace referencia a la neumonía por el COVID, básicamente el área paravertebral es muy importante saberla explorar, porque aquí la pleura tiene un cierto repliegue y muchas veces nos da unas imágenes de rarefacción o de engrosamiento pleural que no se corresponden realmente con la realidad. Por tanto, hay que tener cuidado, y una de las áreas que más debemos utilizar, y a mí me produce mucho placer porque siempre la reivindico, pues es la axila. Axilas hay de más ecografiables y menos ecografiables, pero la axila existe y es altamente rentable explorando. Nosotros con nuestro fonendo habitualmente no lo hacemos porque es nuestro fonendo, pero vamos, como la sonda ecográfica después se lava perfectamente y es un poco de todos, pues la gente tiene menos miedo a ecografiar la axila, que, como insisto, es altamente rentable. Esto es la evolución que uno debe de esperar cuando el pulmón pierde aireación. Es decir, el pulmón va aumentando de densidad, va perdiendo cierta agua extravascular o aumenta el agua extravascular y va perdiendo la aireación. El pulmón sencillamente es más denso y uno debe de esperar un patrón de agravamiento en este sentido. Si este patrón de agravamiento es cierto, y lo es, también es cierto el contrario. Si uno tiene un patrón de agravamiento, tiene una consolidación, debe de esperar con más o menos tiempo que que va aumentando su aireación, va disminuyendo la densidad pulmonar hasta llegar en condiciones ideales pues a un pulmón normal prácticamente de líneas A. ¿Qué habrá pasado en el COVID? Bueno, una de las limitaciones que tenemos que tener muy claras es que con ecografía pulmonar solo vemos la repercusión. Es verdad que el 95% de los casos, prácticamente muchísimos casos, todas las lesiones pulmonares agudas tocan en algún sitio en la pleura. El problema es buscarlas. Las que están debajo de la escápula son difíciles de ver. Hay que desproyectar la escápula. Esto evidentemente no es fácil en pacientes que están en cuidados intensivos en unas condiciones de movilización un poco más restrictivas, pero en pacientes hospitalizados relativamente sencillo. Y después está el inconveniente de las costillas, que lo es menos porque afortunadamente el pulmón respira, y el área que en inspiración está por debajo de las costillas, en expiración sencillamente recupera y lo podemos ver con total normalidad. Esto lo tenemos que tener claro porque este es un TAC de un afectado por COVID. Fijaros bien, esta es una lesión que está dentro del pulmón. Nosotros hacemos la ecografía justo en esta zona y vemos que aquí no hay ninguna afectación, o por lo menos no vemos cuál es la afectación que está dentro del pulmón. Por tanto, esto es una limitación importante o relativamente importante. En el otro vídeo os muestro al revés, es decir, las lesiones que por COVID tocan a la pleura las vamos a ver, y vamos a ver las consolidaciones, vamos a ver mayor o menor número de líneas B y finalmente las consolidaciones con mayor o menor broncograma aéreo. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros no vemos una parte del pulmón, pues esto parecería bastante limitante, pero de alguna forma uno puede asumir que es muy probable que si las lesiones periféricas mejoran o empeoran, uno puede asumir que también lo hagan las lesiones centrales. Por tanto, si yo puedo monitorizar las lesiones periféricas, debería de suponer que las lesiones centrales también habrán sufrido algún tipo de evolución, mejorando o empeorando.
Esta información evidentemente nos la va a dar el TAC, pero sí que es perfectamente posible que yo pueda suponer qué nos va a ofrecer el TAC. Hay dos tipos de monitorización, la focalizada y la global. Ya más o menos hemos hablado un poquito todos. Este es un paciente que veis aquí. Es un señor que tuvo un re-COVID, es decir, estaba ingresado por el COVID, se hizo todos los tratamientos y al cabo de 7 o 8 días presentó este TAC que veis aquí con una respiración que la estáis viendo aquí y el TAC estaba francamente afectado justo el día antes que estaba previsto darle el alta para su casa. Esta es la afectación ecográfica de este mismo paciente. Fijaros que está prácticamente toda ella afectada, tanto en un lado como otro, y esta era la situación hemodinámica y de saturación que tenía en este contexto. Podemos monitorizar de forma fina qué es lo que pasa en este enfermo si cambiamos su forma de ver o su situación o su postura. Pues nosotros lo pusimos en prono, ya en respiración espontánea, siempre con una mascarilla de alta concentración, y fijaros esta posición pre-prono, le podemos poner un score de 2P, aquí está afectado más del 50%, parece que hay consolidaciones subpleurales aquí y el derrame pleural inicial, y una vez pasado a prono, solamente al cabo de unos minutos, mirar que ya prácticamente parecía que esta parte del pulmón altamente dependiente se iba reclutando y ya nos aparecían bastantes menos líneas B y incluso algunas líneas A. En el otro lado, en la parte izquierda, fijaros qué cambio desde este score de 2, aquí sin consolidaciones claras subpleurales, prácticamente pasamos solamente con el prono a este otro vídeo que ya aparecen un montón de líneas. Y la saturación con la misma concentración de oxígeno evidentemente subió. Por tanto, es posible monitorizar muy estrechamente un área del pulmón en concreto. Estos son otros casos. Esta es una señora con una gran afectación, con la parte posterior derecha, con esa gran condensación, que sencillamente al cabo de 2 horas 13 minutos de ponerla en prono, la consolidación que tenía en esta zona realmente bajó. Esa es una de las limitaciones de las escalas globales. Si yo tengo que poner en una puntuación de una escala de gravedad, ahí voy a ponerle un 3 y en este otro vídeo voy a ponerle un 3. Por tanto, la monitorización de zonas específicas pulmonares desde mi punto de vista es altamente rentable. No, ¿por qué? Porque las escalas globales están hechas un poco para clasificar, pero no permiten clasificar de forma correcta cambios relativamente sutiles que lo permite la monitorización mucho más específica. Este es otro score de 3, que sencillamente al cabo de unos 12 minutos de iniciar CPAPs de Busignac, de todos estos inventos que hemos hecho estos días, pues veis que en la misma zona el reclutamiento parece mucho más importante y aquí hay bastante más broncograma aéreo que nos da a entender que estas neumonías que hemos estado tratando, yo le llamo, con todos los respetos, pues neumonía blanda. ¿Por qué? Porque tiene un fácil reclutamiento. Ya nos ha hablado David que las neumonías en UCI, muchas de las que ellas han tenido, otras no, evidentemente, tienen una compliance alta que nos permite reclutarlas relativamente fácil. Ya habéis visto que solamente con el prono hemos pronado más pacientes durante 2 meses que en toda mi vida, incluso muchísima gente que estaba con ventilación normal, solamente con oxigenoterapia, mejoraban de forma clara y objetivablemente con ecografía y con saturación mediante las maniobras de prono. La monitorización global, bueno, pues es más compleja por las limitaciones que ha comentado José Manuel Morales, pero os presento algunos casos que a lo mejor nos permiten hacer un poco más de monitorización más, entre comillas, más cuantitativa. Esta es un señor de 52 años con fiebre, con la típica clínica de COVID, que viene con una saturación de oxígeno buena, con una SAFI de 452 también, que tiene esta radiografía que no aporta gran cosa y que tiene una afectación pulmonar, pues bueno, relativamente bastante extensa,
con un TAC de una afectación importante. A nosotros nos ponían el grado de afectación, por supuesto, más o menos subjetivo a los radiólogos, y me parece que en este caso no llegaba al 15%. Esta era al cabo de solamente 3 días, esto eran los vídeos iniciales, fijar lo que pasó, del 20 de marzo, era la primera ecografía. El 23 de marzo, bueno, en esta zona mejoró bastante bien. Esta era otra zona, en la zona posterior derecha, que lo comparas con el otro vídeo al cabo de 3 días, que también mejoró de forma ostensiva. Y en la parte posterior derecha lo comparamos en un lado y en otro, y las consolidaciones subpleurales que tenía aquí parecía que habían desaparecido en este caso de aquí. Con lo cual, tanto la mejoría clínica como la mejoría ecográfica nos dijo, oígame, aunque tenga usted un poco de febrícula, si está relativamente bien, váyase a casa y lo vamos a ver, pues y lo vamos a seguir evidentemente de forma estrecha. Si aplicamos la escala de gravedad, esta que os acabo de decir, que lo hemos aplicado sobre alrededor de unos 30 pacientes más o menos, con todas las ecografías que hemos hecho, pues vemos esto, que estos son los días del inicio de los síntomas. A los 10 días este señor tenía una gravedad de una gravedad de 10, con 5 áreas afectadas por consolidaciones subpleurales. Al cabo de 3 días esto se aclaró un montón. Y al cabo de 63 días, que es la última eco que le he hecho, está absoluta y totalmente asintomático, sin ningún tipo de que yo le haya visto de afectación morfológica ecográfica. Lo único que refiere es cierto cansancio, que yo creo que lo vamos a ver durante un montón de tiempo a ese tipo de pacientes. Le he dado la alta, si le pasa alguna cosa que vuelva otra vez, no temo por él, pienso que no va a presentar ningún problema y morfológicamente, francamente, me he quedado muy tranquilo y de momento no le he pedido ningún TAC y si puedo no lo haré. Esta es otra paciente de 72 años, también una evolución, una clínica pues muy compatible con lo del COVID, evidentemente con COVID negativos, que nos llegó procedente de otro hospital con una frecuencia respiratoria de 38 y con esta PAFI de 92. O sea, la señora prácticamente, bueno, no nos llegó, perdón, se empeoró al cabo de 24-48 horas de llegar. Este es el inicio, esta es la radiografía 11 días posinicio de los síntomas y este es el TAC hecho 18 días después de los síntomas. Fijaros del inicio de los síntomas, fijaros qué afectación tiene. Ya os digo que nosotros nos valoraban el grado de afectación de forma más o menos subjetiva y nos decían que tenía un 50-60% de afectación de todas las áreas pulmonares. Al cabo de 18 días de este TAC, a 36 días del inicio de los síntomas, volvimos a hacer otro TAC, perdón, durante este tiempo realmente le hicimos de todo, prono, ventilación mecánica no invasiva, con unas FiO2 muy altas, CPAP, mascarilla de alta concentración, en fin. Fuimos degradando la oxigenoterapia, aparte de los tratamientos que todos hemos utilizado, y al cabo de 36 días volvemos a hacer el TAC y el radiólogo nos dice que tiene sin cambios evolutivos comparado con el TAC anterior y que tiene un 50 o 60% de afectación. La señora había mejorado de forma clara, bueno, y al final, cuando después de 18 días uno ve que el TAC no evoluciona para nada, lo primero que se plantea es que esta señora va a quedar seguro con unas secuelas fibróticas que probablemente van a ser así, pero que ya nos ha hablado José Manuel Morales del tema de la probable evolución a fibrosis, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es el TAC, los 2 TACs, me centro en esta zona y este es la ecografía de esta zona el día 11. Esta es la zona, la misma ecografía el día 18 y esta es la zona, en la misma zona ecográfica, 36 días después de los síntomas. Y esta era la escala de gravedad. Inicialmente a los 11 días la gravedad era de 28, a los 18 días era de 19, a los 36 días era de 13. Las consolidaciones subpleurales aumentaron entre una ecografía y otra. La señora estaba, ya os digo, fatal, no la intubamos de milagro, era una señora que lo soportaba prácticamente todo y que toleró todas las ventilaciones no invasivas que estábamos haciendo. Y al final de todo le dimos el alta con oxígeno a su casa,
cruzando mucho los dedos, llevaba ya mucho tiempo ingresada allí, al final le dimos el alta con 2 litros de oxígeno para su domicilio, con un grado de gravedad que nos pareció, pero pensando, bueno, vamos a encontrar lesiones un montón. Si yo hablo de fibrosis, debo de comparar con, este es un caso de fibrosis pulmonar rápidamente progresiva de hace 2 o 3 años, que es este TAC que veis aquí, que tiene, pues bueno, una similitud quizá más o menos, no tanto en vídeo deslustrado, pero como veis la afectación es importante. Y esta es la traducción ecográfica de una ecografía pulmonar en un caso de fibrosis pulmonar rápidamente progresiva, que era más o menos el caso de la evolución rápidamente progresiva que hemos visto en los enfermos de COVID. Bueno, pues deberíamos de esperar esto. Pero en cambio, en este caso, esta era la ecografía en la misma zona a los 36 días, a los 48 y a los 62. O sea, prácticamente la score de gravedad que os pongo aquí ha bajado desde el alta de 10 a 4 de score de gravedad y prácticamente solo hay una zona en L3 que me parece que está afectada de estas consolidaciones subpleurales, insisto, a los 62 días. Tengo que verlo la semana que viene. La señora refiere fatiga, pero ya no necesita oxígeno para mantener unas saturaciones aceptables. Recomendaciones finales, ¿no? Bueno, pues un poco repetir lo que se ha dicho y enfatizarlo. La ecografía pulmonar parece fácil, pero solo lo parece. Hay que ser hay que hacer muchas, pues para darse cuenta de la finura de la ecografía pulmonar. Es operador dependiente, como ya se ha dicho aquí, superior a la radiografía, pero no siempre la sustituye, evidentemente. Evita TACs y evita radiaciones. Solo ve las lesiones que tocan a la pleura, pero nos permite dar una señal de alarma y preguntarse qué es lo que hay debajo. Monitoriza, como habéis visto y hemos visto todos, cambios globales y focales de densidad, respuesta a tratamiento, maniobras de prono, maniobras de reclutamiento, evolución después de los antibióticos, evolución en el tiempo, etc. Es importante, desde mi punto de vista, establecer áreas de referencia. Nosotros en algún enfermo lo que hicimos fue marcar con un rotulador la área de turno que se tenía que controlar para no pasarnos ni un centímetro para un lado o para otro. Es un excelente para control y evolución de las lesiones por COVID, lo hemos dicho todos. A mí, esto lo voy a poner, ya lo he puesto en puntos suspensivos porque puede ser polémico, pero quizá discrimina mejor que el TAC áreas de inflamación. Evidentemente discrimina muchísimo peor que el TAC las áreas centrales que no tocan a la pleura. Y finalmente, siempre insisto lo mismo, quien quiera hacer ecografía pulmonar, por favor, que haga una formación reglada por gente que lo hace cada día, que tiene mucha experiencia, porque esto tiene mucha amiga. Muchísimas gracias por vuestra atención y agradecer muchísimo a los médicos que me han ayudado, que cuando llegaron al hospital pues prácticamente cogían la sonda como una escoba y al final, al cabo de un mes y medio, vieron tantas ecografías pulmonares y hicieron tantas que lo hacen francamente con todo el buen criterio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Vamos a dar paso a las preguntas que tengo más o menos. Estoy intentando rescatar a Ricardo, que le acabo de ascender, pero se me acaba de ir. Bueno, antes de nada y antes de empezar con las preguntas, voy a hacer un poco de... ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, primero agradecer a los ponentes, agradecer a nuestro patrocinador principal, Sonosaid. Muchísimas gracias por vuestra ayuda para difundir esto. Y voy a hablar de nuestro próximo y fundamental proyecto a corto plazo. Iba a ser a más corto plazo, pero entendéis que bueno, pues hemos tenido que posponer un poco nuestra idea de hacer el primer congreso de WinFocus Iberia, que sería el sexto, Ramón, quinto en línea. Sí, sexto. Pues sexto, pero bueno, primer congreso WinFocus Iberia en el que vamos a ir a Oporto. Iremos del 11 al 13 de marzo y bueno, pues estáis todos invitados a participar. Como siempre tendremos nuestra lista de expertos a nivel tanto de WinFocus Iberia como de WinFocus Internacional, que siempre nos han apoyado para hacer este tipo de eventos.
no vamos a decir nombres, pero bueno, ya sabéis quién ha venido habitualmente a este tipo de eventos, pues contaremos seguramente con el presidente de WinFocus Internacional, Arif Hussain, la presidenta entrante Carmela Gracchi y luego seguramente pues nuestros colegas, nuestros sospechosos habituales. Respecto a la sociedad científica como tal, pues comentaros brevemente que tendremos más webinars, tendremos más contenido online y que estará en la web que tenéis ahí como disponible para acceso en la parte de socios. Y bueno, pues voy a intentar daros a todos otra vez el vídeo. José Manuel y reinicio audio y Ricardo no le puedo rescatar. Bueno, voy a lanzar un par de preguntas. Para José Manuel hay una cosa muy curiosa que pregunta Roberto, que dice, me llama la atención la proporción de mujeres afectadas en Ciudad Real. La UCI, donde trabaja Roberto Silverstrom, la proporción se ha invertido. Es verdad que la sensación es que la prevalencia es mucho mayor en hombres que en mujeres. José Manuel. Sí, ¿se me oye? Sí, se te oye. Te acabo de dar vídeo. Pues bueno, tomad con cautela los datos que he puesto porque han sido contados a la cuenta a la vieja, que dicen en mi pueblo. Todavía no hemos hecho un análisis exhaustivo, estadístico, pues puesto que son muchos enfermos, tenemos muchos ítems. Yo pienso que son más mujeres, en las residencias hay más mujeres. La supervivencia en España de las personas mayores son más mujeres también. Sí que es verdad que los datos que están aportando en estudios, los enfermos más graves suelen ser hombres, pero claro, los nuestros estaban en la calle, pero no te podría dar otra razón. Probablemente son más disciplinadas y más serias y van al centro de salud más y viven más que en lugar de estar en las residencias, pero no sé otra razón. Perfecto. A ver, bueno, nos pregunta también sobre el tipo de score para monetizar, pero yo creo que ya de esto hemos hablado Ramón, ha hablado David. Hay varias preguntas que voy a intentar agrupar en cuanto al tema del diagnóstico, y aquí sí que voy a hacer yo un inciso. Hablan de si hay formas de identificar el TEP, si hay como dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Si se puede diferenciar de una neumonía atípica, por ejemplo, he visto una tuberculosis o un neumocistis. Vale, yo no sé qué, voy a decir una cosa muy breve y luego os dejo el turno abierto. A ver, hoy Giovanni Volpicelli ha escrito un tuit, yo creo que viene un poco al pelo de esto. No tenemos que perder la cabeza buscando signos específicos, que también hay una pregunta sobre signos específicos concretos. No hay que perder la perspectiva, ¿vale? Estamos en una situación de alta prevalencia donde, en mi caso, yo todo lo que veía, quiere decir, el resto de patologías se las tragó la tierra. O sea, yo no he visto un infarto en semanas, yo no he visto un ictus en semanas. Es así, a lo mejor todo lo que veía, el 99,9% de lo que venía a mi servicio de urgencias era COVID durante principios de marzo hasta mitad de abril y ha sido, bueno, pues desastroso. Entonces, es muy difícil aplicar criterios puros de sensibilidad y especificidad a este tipo de situaciones de alta prevalencia, donde lo que se afecta fundamentalmente y con lo que jugamos todos son los valores predictivos, que eso sí se afecta mucho con la prevalencia. O sea, no estamos visualizando y todos los estudios que se hacen y hablan de sensibilidad y especificidad, esos datos hay que tomarlos con mucha cautela, porque la muestra sobre los que se cogen esos pacientes es nada representativa de la población en general, sino que son pacientes que han venido a urgencias en una situación de que solo iban a urgencias o a primaria o ingresaban en UBI pacientes COVID-19. Dicho esto, ¿qué comentáis sobre el diagnóstico diferencial de estos pacientes? Ramón. Hombre, ¿qué diferencias hay en cuanto a lo que tú has dicho de la prevalencia? Me parece absolutamente fundamental. Es decir, si alguien aparecía a finales de marzo, principios de abril, a mitades de marzo, por un cuadro clínico significativo de COVID que presentaba una ecografía como la que hemos visto 100 en las diferentes presentaciones que hemos visto aquí, tenía un COVID hasta que no se demostrara lo contrario.
En cuanto a patrones específicos, pues ya los hemos comentado. Yo es la primera vez que en mi vida, y llevo tiempo, ya bastante tiempo haciendo ecografía pulmonar, que he visto tal polimorfismo brutal. Ni las fibrosis pulmonares se comportan así, ni las neumonías víricas al uso de varicela, etcétera, y otras se comportan de esta forma. Sí que tienen zonas más afectadas, menos afectadas, pero el grado de afectación tan polimórfica como he visto en el COVID, pues francamente yo no creo que lo haya visto en otras neumonías, por lo menos no lo identifico como tal, ¿no? O sea que es más que nada, no hay un patrón específico, sino lo que hay es una suma de signos que al final te hacen sospechar que la neumonía es por COVID globalmente y que se diferencia de las otras neumonías que por lo menos yo haya visto. ¿Queréis decir algo, David, José Manuel? Pues no, estoy de acuerdo. Es que ahora lo principal y prioritario era descartar COVID, neumonía por COVID. Claro. O sea, y además casi todos además coincidía que lo tenían. Y es verdad que muchos enfermos no han consultado otras cosas, y algunas incluso graves, pero bueno. Sim, e dizendo só que nós, nos nossos doentes graves, tivemos padrões ecográficos que, se fossem há um ano, se calhar eu achava que se resolvia com um bocadinho de diurético e acabava em insuficiência respiratória. E os doentes estavam ventilados, às vezes, em decúbito ventral. E, portanto, há muitos doentes graves que têm ecografias que acabam por não parecer muito más. E o inverso também, obviamente. Há exames que são muito maus, com muita consolidação, e o doente tolera muito bem essa hipoxemia. Un apunte sobre lo que acaba de decir David, que nos complica la vida a los ecografistas pulmonares, es la gente que tiene COVID, que ha tenido neumonías por COVID, bilaterales con afectación importante, que además tienen insuficiencia cardíaca. Con lo cual, bueno, pues hay que hacer toda una serie de diferenciaciones aquí que son ya muy finas, muy finas. A lo mejor la respuesta a diuréticos es una de ellas, etc. Pero, claro, nos complica la vida, evidentemente. E nós aqui, pelo menos na área de Lisboa, tivemos um grande problema, que tivemos muitos doentes infectados em clínicas de hemodiálise. E, portanto, tivemos muitos doentes em cuidados intensivos, talvez em uns 20%, que já faziam hemodiálise crónica. E aí ainda mais difícil é interpretar o que é volume a mais, sobrecarga, o que é infecção. Sí, sí. Muy bien, tenemos una pregunta especialmente para David, que nos lanza, sin estar preparado para nada, José Luis Vázquez, que es nuestro hombre de WinFocus Iberia, que lleva pediatría, que es intensivista pediátrico, del Hospital Ramón y Cajal, es el jefe de cuidados intensivos pediátricos, y habla desde su experiencia catártica en cuanto que su UCI se convirtió en una UCI de adultos, y durante 3 meses, no llega, José Luis ha sido adultólogo, intensivista. Dice, la ecopulmonar sirvió realmente para el manejo del ventilador. Dice, nuestra experiencia fue bastante decepcionante debido a la discordancia clínico-ecográfica. Dice, estuvamos pacientes con ecos horribles que luego sorprendentemente lo toleraban bien. ¿Habéis tenido vosotros esa experiencia? También Ramón, va para ti. Que é verdade, nós tivemos alguns doentes que melhoraram a oxigenação muito rapidamente e que isso permitiu não só fazer eco e fazer eco em toda a anatomia da parte da frente e de trás das costas, como permitiu Valls-Ataque, e as imagens eram muito feias e os doentes tinham gasimetrias praticamente normais e foram estubados. Isso é verdade. Nós não conseguimos foi aproveitar a ecografia para manejar o ventilador. Eu gostava de ter conseguido fazer isso, mas aqui houve 2 problemas. O primeiro é que isso implicava que tinham que estar 2 médicos ali à volta do doente. Isso nem sempre foi possível na pior fase. Talvez agora possa começar a ser. E depois, nós também tivemos doentes que, a maior parte deles, que tinham o tal fenótipo de compliance altas. E, portanto, era aquele doente que entrava muito mal, quase a morrer, era entubado, era colocado catéter, linha, colocava-se em ventral e 2 minutos depois 100% de saturação periférica. E, portanto, o tipo de doentes que tivemos, e depois estavam assim 2 semanas,
porque a mínima tentativa para nós os mobilizarmos, se era preciso começar a diálise e tinha que se virar o doente por um catéter, 50% de saturação, era impressionante. E, portanto, o tipo de doentes que nós tivemos até agora ainda não nos permitiu titular PIPs, ver como titular recrutamento. Nós fizemos recrutamento a muito poucos doentes. Un apunte rápido, ¿no? Una de las cosas que ha dicho José Manuel Morales, que estoy totalmente de acuerdo, es que hay algunos protocolos y algunos artículos que he leído estos días y tal que preconizaban hacer ecografías pulmonares cada día. Yo pienso que esto es un error, totalmente. No discrimina nada. Puede discriminar lo que es la ecografía en puntos de referencia cuando uno pues, hace una maniobra de prono, reclutamientos, etc. Pero la escala global de gravedad, no. Es decir, hacer una ecografía diariamente para establecer si puedo extubar al paciente o no, no se va a ver cambios. Entonces, evidentemente, prima los aspectos clínicos y los aspectos funcionales antes que los aspectos ecográficos que, insisto, no discriminan en el corto plazo. Al cabo de 10 días, una semana, 15 días, etcétera, sí que te permite discriminar la gravedad de forma global. Por tanto, la respuesta es, oye, hay que extubar al que funcionalmente esté capacitado para extubar. Já está. Em relação a isso, nós inicialmente queríamos tentar fazer todos os dias. Depois apercebemos que fazia mais sentido, fazíamos se o doente melhorava para tentar perceber o que é que aconteceu, ou se o doente piorava para tentar perceber o que é que aconteceu. E é isso que estamos a fazer agora ainda. Totalmente. Muy bien, hay una pregunta que hubieran respondido Ricardo y José Manuel, pero esta también es yo creo que es de José Luis también, y que va para José Manuel. Los datos que has dado, dice, hay una alta incidencia de patología consolidativa, o sea, con una consolidación parenquimatosa, y pone por COVID, por coinfección bacteriana. ¿Tenéis algún dato microbiológico que se pueda aportar? Es que es verdad, porque algunos estudios, por ejemplo el de Giovanni, habla que cuando en el ámbito de urgencias, por ejemplo, lo que vemos es una consolidación parenquimatosa, lo que tenemos que pensar es que hay una coinfección bacteriana, al menos, o directamente un diagnóstico alternativo. Cuéntanos. Bueno, probablemente me he explicado mal. Vamos a ver, cuando yo decía neumonías en genérico, no estaba hablando de consolidación. Los casos que he puesto han sido algunos de consolidaciones, pero eso no lo tengo evaluado todavía. No, a mí la impresión que me da que casi todos son neumonías intersticiales, o sea, sin consolidaciones. Las consolidaciones subpleurales son las que más abundan y depende del ojo del explorador. Bueno, una pleura rota irregular, pues casi siempre en un momento dado parece que estás viendo una pequeña consolidación subpleural. Pero no tenemos evaluado si hay, y vamos, la impresión segura es que no es cierto. Si he transmitido eso, desde luego no era lo que quería. La mayor parte son neumonías intersticiales difusas, parcheadas en segmentos, como está escrito en todos los lados. Sí, están hablando de que sí, que poca sobreinfección bacteriana pulmonar, que con bacteriemia diversa. Yo creo que es que corresponderá al hospital decirlo. Sí que la sospecha cuando una consolidación queda mucho tiempo y vas siguiendo al enfermo y reaparecen los síntomas y algún día la febrícula, pues sí, todos les hemos puesto antibióticos, tanto al principio, en medio y el final. Muchos enfermos de los que yo ya he hecho 2 o 3 controles y 60 y 70 días, incluso del alta hospitalaria, se han llevado 3 ciclos y 4 de antibioterapia, con levofloxacino, acitromicina al principio, en fin. Como me imagino que habrá pasado en todos los lados. Probablemente lo hemos hecho empíricamente y ha sido mal hecho, pero que había una bacteria debajo sobreinfectando, pues lo tendrá que decir quien haya hecho estudios que yo creo que no existen todavía. Claro, porque yo creo que cuando el paciente llega con poca evolución, el encontrarte una gran consolidación parenquimatosa, yo creo que sí que habría que empezar a pensar que, si bien el COVID puede tener algo que ver, el SARS-CoV-2, sí que podríamos pensar en una sobreinfección bacteriana. Lo que pasa es que yo creo que sí que si en el día más 20 de intubación mecánica el paciente hace una consolidación, esto
aquí ya tengo mis dudas, ¿no? Que sí que puede ser parte de la enfermedad como tal. ¿Cómo lo veis, Ramón, David? Sí, perdona, es que Ya, sí. Consolidación parenquimatosa durante el ingreso en unidad de cuidados intensivos. No que debute con una consolidación parenquimatosa. ¿Esto sí que es posible? ¿Que sea solo COVID? Que en el desarrollo se haga una consolidación parenquimatosa muy evidente en la ecopulmonar. No consolidaciones subpleurales ni pleurales flecada. No, respecto a las consolidaciones que yo he visto, es un poco lo que he estado definiendo en mi presentación, ¿no? Es decir, es una consolidación intersticial, es decir, una zona donde hay una gran afectación intersticial que tiene la característica de que tiene un broncograma aéreo muy importante y que además ese broncograma aéreo llega prácticamente a la periferia, lo cual explica lo fácil de, entre comillas, reclutar que son estos tipos de neumonías. También lo ha dicho, me parece que David, que es cuando estas neumonías intersticiales, en un momento determinado se convierten en bacterianas, el patrón funcional cambia totalmente y la imagen ecográfica también. Entonces ahí comienzan a aparecer derrames, comienzan a aparecer que ya la neumonía bacteriana, secundariamente bacteriana, ya tiene menos broncograma aéreo, este broncograma aéreo es mucho más central, etc. Esto es lo que a mí me ha parecido ver durante todos estos días. Voy a agrupar una serie de preguntas así en general que hablan de utilización de la ecografía pues para evaluación hemodinámica, utilización de la excursión diafragmática como predicción de Winning o de destete. Quiero decir, ¿habéis utilizado la ecografía no solo pulmonar para estos pacientes? Sí, no, ¿en quién? ¿Cuándo? Vamos por orden, Ramón, David y José Manuel. Ramón. Pues sí, evidentemente sí. Evidentemente sí. Sobre todo a nivel de ecocardiografía, yo creo que es fundamental. Una de las cosas que se han descrito más, que yo la verdad tampoco he visto tantos casos, era derrames pericárdicos secundarios al COVID. Yo he visto pocos, no sé si existen muchos o no. Y respecto a lo que tú estabas diciendo del diafragma, pues bueno, ya sabes tú que soy un fan de esta cosa de valorar el diafragma, que a mí me parece de alta utilidad. De alta utilidad, ¿por qué? Porque cuando el diafragma se moviliza bien, de alguna forma, es un reflejo de la compliance pulmonar que tiene el paciente. Si tiene una neumonía basal muy compactada, el diafragma se mueve mal o nada. En cambio, cuando el diafragma se mueve aceptablemente bien, bueno, lo que hay encima del diafragma, que es el pulmón, implica que le entra aire suficiente como para que pueda hacer una excursión relativamente correcta. Esto siempre teniendo en cuenta que no tenga ninguna afectación pleural relevante, ¿eh? Esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Hablas de excursión o de fracción de acortamiento? Los dos, básicamente. Vale. De excursión, básicamente de excursión. De excursión, tiene sentido. Me haces matizar excursión, sí. Bien, perfecto. David? Sim, acho que é basicamente isso. Nós temos usado sempre que possível. A grande limitação do ecocardiograma são mesmo os doentes que estão muito tempo doente com decúbito ventral e em que, por mais que nós os mobilizemos durante algumas horas, se faça a avaliação, nunca se consegue ter uma avaliação repetida como seria útil. Mas sim, fazemos sempre que possível. José Manuel, sobre todo pienso en ti en el tema de las complicaciones trombóticas posteriores. Sí, pues la verdad es que por alteraciones ecográficas no he sospechado ninguna. Solamente un enfermo tenía derrame pericárdico insignificante, vamos, que creo que no le comprometía hemodinámicamente, y 2 derrames pleurales ha habido en toda la serie nuestra. Por eso no te puedo decir ninguna cosa más. Y posterior, ¿te estás viendo en el post-COVID alguna sospecha de TVP, TEP, eso sí? Sí, muchísimos. Y muchos días, sí. Y muchos días después, trombosis venosa, TEP, incluso con enfermos que han estado un mes después del alta con profilaxis a dosis intermedias con 60 miligramos diarios de enoxaparina. Yo creo que es el logro ahora. La cuestión, una vez que se les da de alta del hospital a los enfermos graves, es cuándo dejan de tener riesgo para el tromboembolismo de pulmón o la trombosis venosa profunda o trombosis arteriales, que están descritas muchísimas, claro, también.
Sí, yo dos cosas sobre ecocardiografía que son probablemente de curiosidad científica, porque hemos tenido 4 casos en el hospital en los que pacientes que han estado intubados con neumonía han desarrollado una miocardiopatía por estrés, alias Takotsubo. La evolución ha sido la misma, que generalmente el Takotsubo médico, pues bueno, pues tiene una evolución relativamente normal, ¿no? Pues estos han evolucionado a intubación, ECMO, muerte, todos. Y estaban buscando la relación que había entre desarrollar la miocardiopatía por estrés y el pronóstico ominoso, ¿no? que le daba. A ver, la evaluación la tenemos. La opinión... A ver... El tema del seguimiento, hay varias preguntas sobre el tema del seguimiento. En cuanto a la logística del seguimiento, Ramón, yo entiendo que tú el seguimiento lo has hecho tú, José Manuel, tú también, que yo voy para vosotros dos esta pregunta, porque entiendo que los pacientes os vuelven o los citáis o los veis vosotros mismos porque os organizáis la consulta para hacerlo. Obviamente parte de esta premisa, ¿no? Que os tenéis que organizar para seguirlos, y concretamente a Ramón le preguntan, a ver si soy capaz de, ¿a cuántos días los ves para hacerle eco? Yo creo que vale también para José Manuel. Si el eco permanece con lesiones, tiene más disnea, le hacéis una prueba de difusión, le hacéis TACAR, amplías el seguimiento con algo más. Vamos, básicamente, ¿cuál es la sistemática de seguimiento que habéis hecho con estos pacientes? Entiendo que lo habéis hecho vosotros y que no habéis dependido de nadie más, porque si lo mandas a otra consulta, dependes de que haya alguien con la capacidad suficiente de seguirlo y hacerle la ecografía. Contadme. Bueno, en mi caso, yo no dispongo yo trabajo en atención primaria, no dispongo de pruebas complementarias muy sofisticadas. La más sofisticada es la ecografía. Yo le procuro seguirles siempre y cuando vea que la eco es patológica. Me los cito según la clínica de acompañante a los 15 días, a los 10 días, dependiendo intento integrar un poco la clínica del enfermo, cómo mejora la pulsiosimetría y los hallazgos en la eco. Y les doy el alta cuando considero que su pulmón está normal. Pues no tengo nada más que añadir, más o menos es lo mismo. Pienso que quizá todas las espirometrías, TACs, difusiones, etcétera, si los pacientes que yo veo están relativamente estables, saturan bien, tienen a pesar de que todos presentan fatiga, supongo que los tuyos, José Manuel, también todos presentan fatiga. Sí. Se quejan fundamentalmente de disnea, una disnea que es muy raro. Sí, todo esto del COVID es que es muy rarísimo. Yo he visto morirse enfermos sin disnea subjetiva ni objetiva, sin taquicardia, sin disminuir la tensión y con 61 de saturación. Eso lo he visto yo en pocas horas en su domicilio y no en un enfermo, en varios. Todo es muy raro. Los enfermos se siguen quejando al mes y a los 2 meses del alta y de que ya tienen casi una eco normal, de dolores torácicos intermitentes, disnea, toleran mal el ejercicio y saturan bien, la verdad es que saturan bien. Nosotros tenemos de momento medio contraindicado hacerles espirometrías y pruebas funcionales y estamos esperando un poco a leer en algún documento que se puede empezar a hacer alguna cosa de estas. Pero de momento no la estamos haciendo. Estoy de acuerdo, la única cosa que yo utilizo que me sirve bastante es el walking test, que es fácil de hacer y relativamente... Pero un P-Flow. Un P-Flow ni esto. Yo pienso que la espirometría, TACs, etcétera, los voy a dejar, salvo que el individuo evidentemente empeore o cambie su situación clínica, para cuando ya vea lesiones residuales en la eco. Entonces quizás en aquel momento decir, oye, eso parece que la evolución ya se ha parado aquí, a ver qué queda. Y esa será mi actitud, salvo que la bibliografía o la evidencia me diga lo contrario. Estoy de acuerdo. Muy bien. Hay una cosa que sí que voy a contestar yo, que hablan de... ¿Hay algún punto de corte para determinar la gravedad? ¿Algo de pronóstico? Bueno, yo no sé si estáis de acuerdo, pero a día de hoy nadie ha establecido que cierta lesión en tal sitio confiera peor pronóstico.
No hay ningún estudio sobre pronóstico. Hay mayor estudio hay estudios de diagnóstico, que fundamentalmente va por ahí los tiros en el tema de la ecografía pulmonar para neumonía, pero como pronóstico no hay nada. Ahora bien, obviamente, a priori, cuanto menos aireación, más grado de afectación pulmonar, a priori debería tener pronóstico, que yo creo que es lo que el sentido común nos dice de esto, ¿no? ¿No estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Vale. Sí, sí, yo Hay varias preguntas sobre el uso, lo ha dicho David, lo ha nombrado por encima, de técnicas adicionales. Nos hablan de elastografía, que no somos especialmente fans de la elastografía. David ha hablado del speckle tracking, ¿no? Como signos de fibrosis, más o menos, o de rigidez de la pleura. A ver, yo creo que esto también parte de una premisa, la absoluta y, vamos, la totalmente cero falta de evidencia que hay sobre el uso de algo que no sea el modo B. Literalmente, ¿no? Quiere decir, esto lo hemos dicho 1000 veces, para hacer ecografía pulmonar solo se necesita modo B, y si eres neumólogo y te dedicas a hacer biopsias pleurales y quieres comprobar grados lo harás fuera de evidencia, que habrá que crearla, pero ahí sí que tiene sentido utilizar alguna maniobra adicional, ¿no? la elastografía, que a priori vale para lo que vale. ¿Utilizáis algo más que no sea el modo B? Ramón. No, he contestado una pregunta de estas de aquí, dice, yo no utilizo la elastografía, pienso que en mi práctica clínica no aporta absolutamente nada. Sí que creo, quería poner una diapositiva al final, pero la he sacado, en la probable utilidad de la inteligencia artificial esta en un futuro. Es decir, eso sí. Probablemente ahora la gran limitación que tenemos la gente que hacemos ecografía pulmonar, que cada corte es un corte. Y en el COVID esto lo hemos visto claro. Tú insonabas una zona en concreta y a los 2 centímetros había otro patrón, no tenía nada que ver. Con lo cual esto es difícil de atar. En cambio, si se llega al momento, que se llegará en breve, de barrer una zona y que la inteligencia artificial te dé un patrón de gravedad numérico, pues hemos ganado un montón. Hemos ganado un montón. Y esto llegará más pronto que tarde. Ahí sí que comenzaré a creer en estas cosas. Lo demás, lo siento, utilizo alguna vez el Doppler, sobre todo en las consolidaciones y en los tumores. El Doppler pulsado puede discriminar entre benigno y maligno, y el Doppler pues te puede decir a ver qué tipo de broncograma líquido hay, si es vaso o es líquido, en fin. Pero vamos, es un divertimento. No le veo grandes utilidades. En mi caso, sin criticar a quienes lo hacen, que por supuesto tienen todo el derecho, evidentemente. David, speckle tracking. Sí. Aparte que encarece el equipo. O sea, quiere decir, lo bueno que tiene la ecopulmonar es que, bajo mi punto de vista, es, como dices tú, democrática, cualquier equipo vale. Si a un equipo le pides speckle tracking, elastografía, aparte que se encarece, se multiplica por 100.000 el precio. ¿Quién tiene elasto en su...? ¿no? Yo jamás, eso sería una prioridad, ¿no? David? Não, nós também un equipo de alta gama que tienes... Não, nós não usamos. O que eu disse é que há já alguns relatos e a cardiologia já nos alertou para isso, que possivelmente a utilização do speckle tracking pode ter algum significado prognóstico, mas isto é muito experimental e é uma vontade de fazer alguma coisa, não é mais do que isso. Y José Manuel, pues no, de la elastografía no hablamos, ¿no? Me gustaría decir unas cuantas cosas que no quiero que se me escapen de aquí con respecto a atención primaria. En atención primaria, que estamos absolutamente huérfanos de pruebas complementarias, la ecografía es vital y en el COVID os puedo asegurar que es de una rentabilidad alucinante. Yo he llegado a pensar en algún momento que no hay COVID si no tiene neumonía. Punto número 1, es la estación central, es donde entra el COVID al organismo.
porque en algunas residencias, algunos días hacíamos 15 ecografías por las tardes, los 15 enfermos, estuvieran como estuvieran, tenían neumonía bilateral intersticial. Daba igual que estuvieran malos, que no estuvieran malos, que tuvieran diarrea, que no tuvieran diarrea, que no tuvieran ningún síntoma respiratorio. A la residencia llegamos tarde, llegamos por reclamo de buenos profesionales que veían que se les estaban muriendo enfermos sin saber qué hacer, porque se acostaban bien y se los encontraban por la mañana muertos. Y nos llamaban, ¿y qué podemos hacer? Si es que no tiene datos para poderle mandar al hospital. Y en el hospital incluso hasta están diciendo que no enviemos enfermos muy mayores y que estén muy deteriorados. Y la ecografía les puso en el escenario. Y es que prácticamente todos tenían neumonías intersticiales. Les hicieron test serológico, empezamos haciéndoselo a todos los que eran positivos, y prácticamente todos, algún día era el 95, prácticamente todos los enfermos tenían patología intersticial pulmonar. Y era absolutamente increíble. Yo creo que ahora que va a haber dinero, ayudas, muchas ayudas, el mejor dinero gastado que podía hacer la administración es en dotar a las residencias, a los médicos de cualquier lugar que atiendan enfermos en cualquier escenario que no sea el hospital, que tiene ya todos sus medios, y enseñanza de ecografía. Yo no estoy muy de acuerdo con Ramón en que la ecografía pulmonar es difícil. Es difícil para llegar a las respuestas que tú a lo mejor quieres, pero las que queremos un médico de familia, de ir a ver a un domicilio a un enfermo que ha empezado con fiebre y que está un poco desaturado, nos da la respuesta perfecta y yo creo que el aprendizaje se puede hacer en poco tiempo. Y sería fundamental, vamos, yo soy de los que todo médico, un ecógrafo. Cada médico debe tener un ecógrafo. Hay alguien que ha hecho una pregunta por ahí, que qué tipo que me la ha hecho a mí concretamente, qué equipos he manejado. Nosotros hemos manejado, en el centro de salud tenemos 2 equipos viejos, portables pero no portátiles. Luego tenemos un portátil y con un butterfly. Con un portátil y con el butterfly es con lo que hemos ido a los domicilios, más o menos protegidos, y con eso resolveríamos muchos problemas, y máxime si esperamos nuevas oleadas o nuevas patologías virales severas pulmonares. Un apunte por alusiones. Por alusiones. Oye, una cosa, y a mí me parece que la ecografía pulmonar básica debería de aprenderla hasta los estudiantes de medicina de primero. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? De hecho, nosotros hemos propuesto enseñar incluso enfermería. De cuarto, en mi caso. Total. Estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es lo que ha pasado quizá con el COVID, que se ha popularizado tanto y se ha banalizado tanto que todo el mundo quizá, o mucha gente ha creído que nada, era coger un ecógrafo, ver líneas B y tal, y eso es rascar la superficie de la ecografía pulmonar. ¿Que tiene una utilidad tener conocimientos básicos? Evidentísimamente, pero no por el COVID, para todo, prácticamente. Pero que nadie crea que esto se aprende en un webinar y se aprende en un par de días en el ecógrafo, que se lo enseña un colega, porque esto tiene mucha miga. Y hay que poco a poco ir aprendiendo más. Este era mi mensaje, quizá me he expresado mal, pero... No, estoy de acuerdo, no. Muy bien. Última pregunta, que son las 10 de la noche y ya, bueno. Nos preguntan, a ver, ¿dónde está? Que la encuentre. ¿En la fase inicial de la enfermedad existe alguna zona particular del pulmón con mayor probabilidad de aparición de líneas B? Y bueno, voy a dar un pequeño apunte, que además tenemos presente al mundialmente conocido Yale Tung como espectador, y él nos ha enseñado una cosa y que hemos visto, que probablemente las zonas posterolaterales basal, la posterolateral basal, encontrarte ahí algo de línea B con un poquito de... Es muy sensible, es decir, porque casi todos los pacientes, incluso sin neumonía aparatosa en la placa o casi sin neumonía, lo tienen. Los pacientes relativamente más leves tienen afectación posterolateral basal, pero probablemente la trascendencia clínica es muy pequeña. No sé, Ramón. Sí, esto nos lo hemos preguntado tú y yo no sé cuántas veces, si hay un punto más sensible o no.
A mí me cuesta encontrarlo. Quizá en pocas afectaciones la axila, mi axila, pues tiene bastante buena sensibilidad y las zonas posteriores... Pero me he encontrado de todo. O sea, las zonas anteriores con menos afectación posterior, o sea, decir, es una enfermedad loca. Loca. Y, hombre, la gente que tiene mayor afectación, las afectaciones posteriores, a mi juicio, son más importantes. De hecho, los casos que hemos hecho toda la score, prácticamente siempre las partes posteriores, basales o posterolaterales son las que presentaban mayor afectación. Pero tampoco te puedo determinar totalmente. Sobre todo si son pacientes que están encamados. En los pacientes que yo he hecho más ecografía, que están en bipedestación, la realidad es que no. Un poquito más cercano al diafragma y a los costados, que ahí hay que tener mucho cuidado porque puede ser gas intestinal que te interfiere y te da líneas B falsas. Pero estoy de acuerdo con vosotros, no hay ninguna zona de medio. David, se responde también a la pregunta y luego un poco ya y cerramos. El prono cambia, quiero decir, la saturación de oxígeno cambia rápido, ¿no? Hemos visto que el prono, incluso en pacientes con ventilación, o sea, con soporte de oxígeno, sin soporte ventilatorio, ¿la eco cambia instantáneamente? Bueno, David, cuéntanos. Pela nossa experiência, não cambia instantaneamente. Não muda instantaneamente, mas muda ao final de umas horas. Acima de tudo, se aquilo que encontramos é um padrão B difuso. Sim, isso muda. Nós temos encontrado um pouco de tudo e como temos encontrado sempre um padrão B multifocal em quase todos os dentes que entram e só consolidações numa fase mais tardia, para mim é difícil dizer se há alguma região que seja mais afetada ou não. À partida, as zonas dependentes serão. Com o decúbito ventral, isso muda ao final de umas horas e que a oxigenação e a melhoria na oxigenação é imediata. Un apunte, ahora que no soy poca gente, ¿no? Sí. Lo de la ecografía, con los dos casos que os he presentado, más o menos respondía a esto un poco. Cuando hay un patrón B difuso, intersticial, muchas líneas B, pocas consolidaciones, el ponerlo en PRON, por lo menos en mi experiencia, mejora evidentemente gasométricamente y ecográficamente al paciente. En la gente que tiene consolidaciones con mucho broncograma aéreo, tarda un tiempo pero mejora relativamente rápido, no es tan difícil. En la gente que tiene consolidaciones con menos broncograma aéreo, razón te doy, David, necesitan horas para que el prono te produzca alguna repercusión ecográfica, no gasométrica, que es sí ecográfica. Pues yo creo que con esto acabamos. Son solo las 10 de la noche en España, 9 y 10 en Portugal. Y bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Ricardo, que eso nos ha quedado descolgado, bueno, no sé, que le he echado directamente y que no se ha podido volver a reconectar. Y bueno, os esperamos a todos en nuevos webinars que iremos anunciando por los medios habituales, como habéis tenido la información para este. Y os esperamos a todos en Oporto, en marzo. Muchísimas gracias a todos. Bien. Obrigado, Deus. Hasta luego. Gracias. Obrigado. Obrigado.